Los ataques de piratas a plataformas de Pemex en el Golfo de México han generado un daño patrimonial grave en un contexto de baja producción de finanzas frágiles. Estos robos agravan la crisis operativa y reputacional de la empresa estatal. Hoy es este tema en análisis en Panorama Energético. Petrogas, líder en construcción, equipamiento, mantenimiento y remodelación para estaciones de servicio y terminales de abastecimiento, presenta Industry and Energy Magazine te informa lo más relevante del sector energético, desde la voz de los expertos y líderes de opinión, a través de Panorama Energético, con Marta Reyes. Para nadie es desconocido que Pemex enfrenta una severa caída en su producción y una enorme deuda financiera. Pero sobre la petrolera hay otro grave problema que no se está tomando con la seriedad que implica. Nos referimos a su desmantelamiento en alta mar. Y no, llamarlo así no es exagerar. La piratería moderna en el Golfo de México ha evolucionado de un problema marginal a un daño patrimonial sistemático que golpea directamente la operación, la seguridad y las finanzas de Pemex. Entre 2022 y 2025 se han reportado por lo menos 8 ataques importantes a plataformas petroleras de Pemex, aunque fuentes internas reconocen que los eventos menores podrían contarse por centenas. Robos que van desde herramientas y cableado hasta bombas hidráulicas y sistemas críticos de seguridad. De 2006 a la fecha, el daño económico ronda los 1.760 millones de pesos, 400 de esto tan solo en los últimos 8 años. La operación de muchas plataformas está siendo saboteada por comandos armados que atacan con precisión, rapidez e impunidad, e incluso presuntamente con información que se filtra desde adentro. Cada peso que Pemex invierte en seguridad, en reponer equipos robados e incluso en tener que parar la producción por estos incidentes es un peso menos que hay para la exploración. ¿Cómo le podemos exigir a una empresa con indicadores financieros frágiles sobrevivir si cada mes se enfrenta a estos saqueos impunes? Y no solamente es esto. Cada ataque expone la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional que deriva en un costo invisible. La desconfianza, los inversionistas, los operadores privados y los aliados internacionales están observando con preocupación que una empresa como Pemex no pueda proteger sus activos clave. Si no se detiene esta ola de robos, la reputación de México como destino energético seguro seguirá deteriorándose. El daño patrimonial a Pemex es real, profundo y progresivo. Urge una respuesta contundente. Más tecnología, mayor inteligencia operativa, colaboración con actores privados y sobre todo voluntad política. El desmantelamiento de Pemex no solamente ocurre en los balances financieros, también ocurre en la oscuridad del Golfo de México, cada noche cuando el Estado pierde el control de sus plataformas ante grupos armados. Bueno, en la entrevista del día haremos justamente un análisis sobre el impacto de los robos a petróleos mexicanos a través de esta nueva piratería en plataformas en alta mar. Con Ramsés Pech, especialista en temas energéticos. Vamos con él. Y bueno, como les comentábamos, en nuestro tema del día hoy en Panorama Energético estamos analizando pues las consecuencias o el impacto que está teniendo en petróleos mexicanos, tanto en materia económica como también de prestigio, de confianza en los inversionistas, etcétera, este tema de los robos, la piratería moderna en el Golfo de México contra plataformas petroleras. Y para ello saludamos a Ramsés Pech, que es CEO de Caraiba y Asociados, experto en temas de hidrocarburos, energía, hidrotermia y economía, y bueno, un referente en el análisis del sector energético. Gracias, Ramsés. Buenos días, ¿cómo está? Le mando un gran saludo. Muchas gracias, igualmente con el gusto de tenerte. Bueno, platicar justamente sobre todo este tema que nos importa mucho en Panorama Energético, hablar de ello. Y hablábamos de justamente cómo está en el escenario público el debate sobre la deuda financiera de Pemex, la deuda con los proveedores, la caída en la producción, pero desde nuestra perspectiva, este tema de la piratería, este desmantelamiento, como le estamos llamando, que decía yo, no me parece exagerado llamarlo así, pues está quedando un poco, o no se le está dando la importancia que está teniendo. Tú como experto, ¿qué lectura le das? Bueno, ahorita lo que estamos viendo sobre la sustracción que se están llevando en ciertas plataformas, como vimos en las semanas anteriores, de equipos de respiración. Estos equipos son muy importantes porque como se maneja ácido sulfídrico, en cuestiones de segundos pueden personas perder la vida.
y no tener esos equipos, en el dado caso, supongamos que hubiera habido un conato de un problema, de una fuga, donde estuviera el sulfídrico y con la sustracción de estos equipos, imagínense cuántas personas no hubieran perdido la vida. Aquí lo importante de este problema que tiene Pemex, debemos de dejarle en claro que Pemex no tiene la infraestructura para poder asegurar todas sus plataformas, sobre todo en aguas someras. Yo se los comento porque, bueno, yo cuando tenía hace como 30 años que empecé, subía plataforma, a veces subíamos 20, 40, 50 días que estamos a bordo, gentes que están 30 días, pero la realidad es que estás inmerso, estás aislado, un barco puede llegar 4 o 6 horas, una lancha rápida 2, 3 horas, y de aquí que te puedan ayudar en cualquier problema que tú tengas, de que alguien suba a la plataforma en forma indebida, bueno, pues va a tardar mucho para poder solallar cualquier cosa. Entonces hay que entender que la infraestructura de Pemex hoy en día no tiene la parte de seguridad para que llegue en forma rápida, depende mucho de la Marina y sobre todo de la Guardia Nacional y todo lo que conlleva para poder llegar. Y creo que de los problemas que tenemos que visualizar es que van a seguir estos y es muy complicado, y sobre todo el entendimiento de que esperemos que exista un mayor patrullaje, sobre todo en las plataformas y en esta infraestructura. Hemos de recordar que en esa zona está prohibido pescar, no se pueden acercar a embarcaciones, no puede haber ningún tipo de lancha, y ahí es donde creo que deberíamos estar viendo, sobre todo a partir de las 6 de la tarde en adelante, que es donde suceden estos acontecimientos. Señalas, es que hay varias preguntas respecto a lo que nos dices. Una plataforma petrolera, digamos, no tiene una especie de radar, y voy a opinar desde mi ignorancia del funcionamiento de la operación en materia de seguridad. No existe un mecanismo que detecte esto que estás mencionando, cualquier embarcación ajena a la operación de exploración, etcétera, que hacen las plataformas, que se pueda detectar y dar de alguna forma un aviso a alguna autoridad que pudiera estar un poco cercana, digamos, eso no existe. No, algunas de ellas no, porque son, por ejemplo, hay dos tipos de plataforma. Hay la plataforma de perforación, que esta se mueve, que se llaman jack-up, que se pueden ir moviendo. Hay las plataformas fijas que se llegan y se posicionan y perforan varios pozos. Y hay las plataformas de producción o de enlace, que estas son fijas y es donde tienen la mayor cantidad de gente. Entonces, algunas de ellas pudieran tener un sistema de radar, pero la mayoría de estas no lo cuentan, es simplemente por radio, por comunicación. Hoy sabemos que hay muchas comunicaciones, hay WhatsApp y todo el relajo que se puede utilizar, pero tú no puedes estar utilizando en horas de trabajo tu celular. Entonces creo que aquí depende mucho de la característica de comunicaciones que tengan y los protocolos que se lleven a cabo, porque esto no debería estar dentro de los protocolos, no debería suceder, porque yo cuando estábamos trabajando era muy raro ver esto, y más aún en pozos terrestres. No digo que no, en pozos terrestres es más fácil que puedan llegar y sustraer cosas, pero en el mar es medio complicado. Sí, que hablábamos en la editorial Ramsés, de acuerdo a algunos datos internos o alguna información interna, que más o menos en los últimos años, de 2006 para la fecha, se han vivido ataques de este tipo y cada vez más recurrentes, con pérdidas económicas de alrededor de 1.760 millones. Pero haciendo el análisis justamente, son ataques cada vez más constantes, porque en los últimos años, más o menos las pérdidas de estos 1.760 millones son 400 millones, lo que si nos hace hacer matemáticas y dar un promedio es que se han incrementado. Y te digo, son los ataques reconocidos por la autoridad. Hay versiones de que ha habido más, de menor envergadura, de menor quizá monto, los robos, pero que sí han sido más constantes. Y lo que decimos también en nuestra editorial Ramsés es que cualquier peso que Pemex de alguna forma distraiga o desvíe para dar mayor seguridad a sus plataformas, como podríamos pensar, estaría obligado ante este contexto, pues es dinero desviado de la operación, de la producción, etcétera. Sí, y no creo que tenga Pemex, aunque tenga su propia seguridad, lo sabemos, hemos visto los uniformados y todo. Ya lo vimos recientemente en estos últimos días del robo de combustible en un ducto, que hubo un problema en el Estado de México. Es muy complicado que puedan cuidar más de 16,000 kilómetros de ductos, muy complicado el número de plataformas y sobre todo los ductos que están en aguas someras. Y esta infraestructura, tanto la parte de las plantas de petroquímica, refinerías, ductos, centros de almacenamiento, plataformas de perforación, de producción, los puertos y todo eso, Pemex no tiene la cantidad de personal y sobre todo que puedan ayudarle a estas instancias de la infraestructura. Depende mucho sobre todo de la Guardia Nacional y de la Marina. Y la realidad es que
es algo importante que se debe de connotar hoy en día, porque no es solo que se roben, el problema es qué afectan en la infraestructura o qué afectan en la operación o qué afectan en el equipo que tiene el personal. Vuelvo y repito, si hubiera habido después del robo un conato de ácido sulfídrico de una nube, imagínese cuánta gente no hubiera muerto. Claro. Aquí justamente yo quería citar esto del ácido sulfídrico. ¿Para qué utiliza o por qué se roban estos equipos? ¿Para qué los utilizan ellos? La realidad es que desconozco porque los pueden revender, pero la realidad es que son equipos de la parte autónoma. Cuando hay sulfídrico, lo que haces es que te pones una máscara, tiene un tanque y te da un tiempo para poder respirar, porque la nube sulfídrico en cuestiones de segundos puedes fallecer. Y esto es muy importante, que se debe de caracterizar en las personas, porque no es un simple equipo. La pregunta, ¿tiene un número de serie o es una compañía de servicio? Por ahí debe venderse y por ahí debe de estar esto, pero la realidad es que no solo afecta a la infraestructura de Pemex, sino también ya está afectando a seres humanos en cuanto a la seguridad de las personas. Por supuesto, y también, y no menos importante, en lo que yo decía al principio y en nuestro editorial, también en cómo nos están viendo, cómo está viendo el mundo, el sector energético mundial, la vulnerabilidad de la infraestructura de petróleos mexicanos, ¿no? De la infraestructura en el mar, amén de las tomas clandestinas en vía terrestre, ¿no? Y yo creo que ahorita Pemex, con el plan que presentó estos próximos 10 años, y para muchas especies es un plan bueno, es un plan desde el punto de vista técnico correcto. El problema es que este plan depende mucho del dinero presupuestal que le asigne la Cámara de Diputados. Casi el 70 al 80% depende de esto. Y ahí está inmerso el dinero del mantenimiento de la infraestructura, el dinero de la seguridad y la operatividad, sobre todo de la parte de perforación y terminaciones de pozos, que lo que es Pemex Exploración y Producción, el 80% del presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados se lo lleva esta parte de la empresa, y es donde está más ligado, donde han habido los robos y donde están lo de las plataformas. Pero inmerso de todo esto, pues hay que ver que Pemex hoy en día va a depender mucho del flujo de efectivo que le dé la Cámara de Diputados. Aparte de la posicionamiento del financiamiento que Hacienda ha logrado, en donde esos 12,000 millones de pesos no es para pagar a proveedores, es para disminuir la deuda y los costos financieros, derivado que el año pasado se pagaron más de 150,000 millones de pesos en puros intereses. Y hoy lo que vamos a ver es que Pemex, cuanto a la deuda de proveedores, va a continuar, va a estar medio complicado. Y la única solución que yo he estado viendo para que no suceda todo esto que estamos observando es que la Cámara de Diputados tiene que etiquetar entre 100 y 200,000 millones solo para el pago de proveedores. Si no se llega a etiquetar esto, olvídense, los proveedores en el 2026 va a estar más complicado. Y dejar algo en claro, los contratos mixtos que están saliendo ahorita, estos no va a ser la solución final de Pemex, es una parte de la solución. ¿Por qué salieron estos contratos? Porque hicimos una revisión y de todos los 21 contratos que están puestos hoy en día, estos se va a quitar ese dinero del presupuesto del 2026 porque tienen dinero en el 25, van a ser más o menos que entre 15 a 20 mil millones de pesos, y esa salida de dinero la van a poder utilizar en otros campos donde Pemex no tiene el dinero. Entonces estos 21 campos, como Pemex no tiene el dinero del presupuesto que le asignan, pues ahora Pemex lo que va a hacer es los privados van a tener que poner todo el CAPEX y el OPEX, es decir, todo el dinero, y con esto Pemex ya puede hacer lo que no podía hacer porque no tenía el presupuesto asignado correcto por parte de la Cámara de Diputados. Entonces es un conjunto en donde depende del dinero que pueda hacer de los contratos mixtos, depende del presupuesto que le asigne la Cámara de Diputados y depende del dinero que la Cámara de Diputados le ponga a los proveedores, porque en el dado caso la pregunta que tendríamos que hacer: ¿qué compañías va a contratar Pemex si muchas de estas ya no tienen cómo ser contratadas por los servicios? Así es. Oye, que todo esto no es que nos hayamos salido del tema, es importante porque es el contexto y la realidad de Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿cómo le exiges a una paraestatal, a una empresa que está en esta situación, pues prácticamente no sé si decirlo como tal, de quiebra, Ramsés, pero una situación tan complicada? ¿Cómo le exiges quizá la inversión en materia de seguridad? Me parece que estamos en un círculo vicioso alrededor de Petróleos Mexicanos. ¿Cuál desde tu punto de vista sería la solución específica o la solución de primera mano para este tema específico de los ataques en alta mar?
Bueno, el problema es que es complicado porque si estamos hablando que tienes una distancia de 4 a 6 horas por el transporte normal de personal, una lancha rápida puede llegar en 2, 3 horas. En 2, 3 horas las personas ya están. Entonces ahí lo que tendríamos que estar revisando es que desde tierra exista algún sistema de monitoreo de radares. Eso sí puede haber, pero la pregunta es quién lo va a poner, cómo lo van a colocar, cuánto va a costar y de quién va, de dónde va a salir el presupuesto. Si a Pemex no le dan el dinero suficiente, imagínense, no creo que vayan a poner un sistema adicional para cuidar esto. Entonces, aquí la pregunta es, no creo que pueda haber algo que pueda reducir, porque yo me he de imaginar que son lanchas pequeñas de un grupo de personas que saben en qué momento pueden ir. Entonces es muy complicado esto. Que eso es importante lo que estás mencionando. Vámonos del lado de la no responsabilidad quizá de Petróleos Mexicanos, pero sí de la autoridad encargada del orden y de la seguridad, que serían las fiscalías, etcétera, o digamos las investigaciones a este respecto, porque hay versiones también que apuntan que estos ataques pudieran darse con información incluso filtrada desde adentro para poder hacer estos robos en determinados momentos. Pero además, a menos no de que haya información interna filtrada, pues las investigaciones, de acuerdo a lo que tenemos como medio de comunicación, es que prácticamente operan, como en muchos otros delitos en el país, en la impunidad, Ramsés. Bueno, ya lo estamos viendo con el robo de combustible de las diferentes formas. Lo estamos viendo ahorita con este problema. En el robo de ductos es uno de los principales problemas porque dañas el ducto, dañas un problema, ahora estás dañando la infraestructura, estás dañando a equipos. Y la pregunta aquí que tendríamos que estar cuestionándonos, ¿realmente existirá alguna forma de poder disminuir los ataques que se están teniendo en las plataformas? Lo veo muy complicado. La distancia y todo lo que estamos viendo, aunque son aguas territoriales y las cuales tienen que estar pues, protegidas, no por Pemex, sino por las instancias que pueden ser Guardia Nacional o la Marina en un momento dado. Y la realidad es que Pemex no tiene el dinero, no lo va a tener, y es muy complicado que Pemex contrate y pueda, no sé, toda esta infraestructura. Tener una persona que esté en lancha día y noche es muy complicado, y yo creo que aquí pues, es bastante dinero. Y la realidad es que vamos a depender mucho de los protocolos que puedan implementarse, como bien lo comentas, si se ponen ciertos radares o algo por el estilo, pero bueno, ahí viene la pregunta de dónde sale el dinero. Exacto, y exigirles, decíamos, pues investigaciones a la autoridad correspondiente. ¿Algo que quieras agregar, Ramsés? No, yo creo que aquí lo más importante que deben de entender todos los que nos están escuchando, que la industria de hidrocarburos no es una industria de como prenderle la estufa o como nos dijeron que pero qué fácil perforar, no, aquí se manejan presiones, temperaturas. Todos los que estamos nosotros trabajando, a veces que vamos al campo y todos estamos ligados a un gran problema. Y si nos quitan las herramientas necesarias para protegernos y nos quitan ciertos equipos, pues ponemos en vilo no solo a la infraestructura, sino a las personas y a las familias que dependen mucho de los individuos que están o que están en su perfil, que están allá trabajando, ya sean hombres o mujeres que están trabajando allá, en donde dependen de las familias. Y entonces imagínense alguien que sigue robando equipos de seguridad. Imagínense un problema después de haberlo robado, que suceda un problema que la naturaleza no tiene en esta industria poder saber cuándo va a pasar algo. Imagínense qué problema le causas a la familia que pierde al individuo que está, o la persona, mujer o hombre que está ahí trabajando. Así es, porque hablamos de pérdidas económicas, de desprestigio de la paraestatal, pero no hay que olvidar las vidas de los trabajadores petroleros que están en riesgo. Muchísimas gracias, Ramsés Peck. Gracias, que tengan buen día. Bueno, y hasta aquí nuestro panorama energético de esta semana, dejando sobre la mesa pues, los pendientes respecto a este tema de los robos a plataformas petroleras, las vidas, la seguridad y el prestigio de la petrolera en vilo por este tema. Nos despedimos, muchas gracias y recuerde, este contenido se queda en nuestras redes sociales para su servicio. Petrogas presentó Panorama Energético con Marta Reyes.